Again, for those who are just tuning in, welcome to our program, Tapioca Stories, Latin American Artists in Conversation. My name is David Feinstein. I'm the literacy educator here at the Eric Carle Museum of Picture Book Art. Feel free to say hello in the chat as you're joining. Let us know where you're joining from, share a favorite picture book. Right, hello. I'm not seeing much in the chat yet. Oh, well, we have some people chiming in the Q&A to say that they're not able to access the chat. Let me see if I can do anything about that. Okay, I apologize. Let's try it again. It looks like it should be enabled now. Hey, now it's working. All right. Apologies for the tech trouble. Hello. Well, if you don't mind trying it again, you can say hi in the chat. We've got folks joining from Madison, Wisconsin. Hello. We've got folks from Brazil. Hello. Wow, from all over the country, all over the world. Bolivia is with us. We've got Jennifer in New Rochelle, Linda from Boston. Wow, Adrian from Melbourne, Australia. This is amazing to see an international group as we celebrate International Picture Books. It is World Kid Lit Month. Barbados. Well, please, hello, continue to chat with us in the chat feature throughout the night. This is where you can share comments and talk with each other this evening. We'll also be sharing links about the artists and their books throughout the program in the chat. If you have questions for our panelists, you can use that Q&A feature to share those questions there. Again, we have so many people to thank this evening. First of all, I'd like to thank our members of the Carle, our donors whose contributions make our work possible. Thank you to the Morrison McDonald Endowment Fund for supporting the Carle's educational programming, and the Massachusetts Cultural Council for their operational support. I'd also like to thank our partners at Words Without Borders, Let's Talk Picture Books, and Books Are Magic for helping to promote tonight's program. We are so lucky to have so many book lovers supporting tonight's program. Thank you also to our interpreters from UMass Translation Services who will be translating tonight's program. Our panel discussion with our authors and illustrators will be taking place in Spanish. If you would like to hear the conversation in English, you can click on the interpretation feature in Zoom and select the English channel, as you see on the screen here. If you are going to be listening in Spanish, you can stay right where you are in the original audio. And if anyone has questions or trouble navigating the interpretation feature, please let us know in the chat. And finally, a big thank you and welcome to Yael Bernstein, our co-host for this evening. Hi, Yael. Hello. Hello, everyone. It's so great to have you. So Yael is the founder of Tapioca Stories, a New York-based publishing house with Latin American
soul that introduces young English readers to Latin American children's books, originally written in Spanish and Portuguese. Thank you, Yael, for bringing us all together, bringing this incredible group of artists together tonight. Welcome. Thank you, David. So I'm switching now to Spanish, to our conversation. Buenas noches a todos. David, muchas gracias por la introducción. Muchas gracias a todo el equipo de DECAR. Estamos muy contentos de estar acá con ustedes para nuestra conversación sobre literatura infantil latinoamericana. Muy bienvenidos a todos que están acá con nosotros de todas partes del mundo. Realmente emocionante ver de todos lados están acá mismo a esa hora que seguro en algunos lugares bien tarde. Tengo el placer de presentarles a los autores e ilustradores de 3 libros muy queridos de Tapioca Stories. Tenemos acá con nosotros a Andrés Sandoval, a Mariana Alcántara y a Guilherme Carsten. Hola a todos, voy a contar un poco de cada uno. Empezamos por Andrés. Andrés Sandoval nació en Chile y vive en Brasil hace mucho. Andrés es un artista gráfico e ilustrador. Trabaja con libros, con murales y también estampas textiles. Siempre tenía una novedad, tal vez vamos a descubrir algo nuevo. Sus obras se publicaron en diversas editoriales y nosotros estamos extremadamente felices de publicar The Invisible, que es un libro que fue originalmente publicado en Brasil en 2011 y es un libro muy especial, un libro muy poético, ya lo voy a contar empezando de la poesía de Alcides Villaza, pero también todo el proyecto gráfico de Andrés con ese libro, de hacer el invisible, tornarse realidad, las ilustraciones, y también detalles como la letra a mano de Andrés, realmente hace de ese libro una obra muy especial. Estamos muy contentos de tenerlo a Andrés acá con nosotros, que pronto nos va a contar un poco más. También tenemos con nosotros a Mariana de México. Mariana Alcántara nació y vive en México. Desde 2015, Mariana se dedica a ilustrar libros infantiles y su trabajo ha obtenido diversos reconocimientos como la selección en el catálogo de White Raven de la Biblioteca Internacional de Múnich en Alemania. También fue premiada en el Festival de Literatura Infantil de Shanghái en China, también en el Festival Infantil en Sharjah, en los Emiratos Árabes. Mariana también ha trabajado con diversas editoriales y nosotros tenemos el honor de tenerla también con Tapioca Stories, que recién en nuestra última publicación que salió, que es Swimmers, que salió recién, hace bien poco, y también salió en México ese mismo año, Nadadores. Y ese trabajo, que realmente es una cosa muy especial, el trabajo de Mariana, que pronto les va a contar, junto a María José Ferrada, que es una escritora de Chile. Así que pronto van a escuchar más sobre el trabajo de Mariana. Además, tenemos acá, por último, tenemos acá con nosotros a Guilherme. Tal vez algunos de ustedes conozcan a Guilherme de su visita en el museo en mayo. Guilherme Carsten nació y vive en Brasil. Es autor e ilustrador de diversos libros publicados en Brasil, en América Latina, en Europa y también en Asia. Ese año, Guilherme recibió un premio muy importante en Brasil, el premio Jabuti, de la Cámara Brasilera de Libros. Y además, Guilherme recibió diversos premios, incluso el Golden Pinwheel en China y la placa de concurso de ilustración en Bratislava, justamente por las ilustraciones de su libro
que es el libro acá que nos va a contar Guilherme, y que fue el primer libro de 2022 de Tapioca Stories. También, como todos los libros de Tapioca, las ilustraciones son geniales, cada uno en su estilo. Y además, es una historia muy divertida para los niños, pero también para los adultos. Y quien conoce el libro sabe muy bien de qué estoy hablando. Entonces, vamos a empezar nuestra charla ahora. Vamos a escuchar de la voz de los ilustradores. Empezamos por Andrés. Andrés, cuéntanos un poco más de cómo surgió, cuéntanos dónde estás ahora y cómo surgió la idea del libro O Invisível. Bom, sí, aquí estoy en Sao Paulo, Brasil. Aquí vivo muchos años. Trabajo con murales, como contaba ya él. Y, y pues tengo este libro que de El Invisible, que bien, apareció dentro de un contexto en que estaba trabajando con murales y con mi investigación con libros 3D. Entonces, este libro fue publicado en 2011, como decía ya él, y yo quería entonces mostrarle algunas imágenes para darles un contexto de cómo apareció la idea. De partida, el plan fue dialogar con el texto, claro, que trata de un personaje que sueña en desaparecerse, y con esa idea traté de inventar un sistema con una hoja de vinilo que pudiera hacer un cuento, dos historias, ¿no? Entonces, voy a mostrarle y ahí se va a entender mejor. Voy a compartir con ustedes mi tela. Entonces, visualizar. No, entonces el proyecto lo hice así con ese tipo de lápiz dermatográfico, usando siempre dos colores en separado. Los dibujos siempre en dos telas diferentes. Y eso porque el film de color cubre una parte del dibujo y el otro. Yo trabajé también con un sistema de un pequeño cuadernillo, como una maqueta, donde yo podía ir intentando hacer los dibujos, ilustrando el dibujo, y con eso también con mis anotaciones del poema. Ese es el modelo. Y usando siempre ese sistema de verde y rojo, y cubriéndolo con ese molde rojo, con ese film rojo por encima. Entonces, esos son los originales muy sucios, en verdad, porque trabajé con pedazos de otros trabajos que andaba haciendo, con texturas y formas así, y para llegar a este resultado final, que esta es la edición brasileña. El desafío de desarrollar este proyecto es que como hay este film que cubre parte del dibujo, las ilustraciones siempre trabajan dos narrativas al mismo tiempo, digamos, la que aparece y la que desaparece. Entonces son dibujos que están siempre contando dos cosas. Entonces, a ver si aparece aquí en algún detalle del libro. Quizás al final. A ver, un minuto. Entonces, por ejemplo, aquí se ve el niño entrando, entrando al libro, en realidad. Y aquí también, aquí el film
está el niño que aparece y desaparece aquí con el film. Esta película, la verdad es que yo andaba intentando el libro 3D y esa es la misma película que se usa para los lentes. Uno es azul y el otro rojo. Y entonces con el rojo pude desarrollar el libro. La propia maqueta, ya con este film rojo y intercalado con el libro, se podía, ya que queda muy bonito porque muestra los colores, muestra las luces que el libro tiene. Los proyectos que andaba haciendo, pues es este libro 3D que salió un poco después, que yo lo pude desarrollar en Brasil. Esto es la página dupla del libro y pude fotografiarlo y después transformarlo en, a ver si lo pongo acá. Lo pude dejarlo así. Es un libro de páginas duras y que tiene los puntos cardinales y se juega como una cama de gato, lo llamamos, o cat's cradle, creo que se llama en inglés. Entonces es un juego de los puntos cardinales que se cambian de posición dentro del libro usando ese lente. Entonces andaba muy metido con estos films de los lentes y también intentando trabajar con colores diferentes, fuera de la cuadricromía común, digamos, que se usa en los libros que son impresos en 4 colores. Entonces el invisible fue impreso en 2 colores y eso hay toda una investigación de cómo hacerlo. Bueno, aquí algunas imágenes de cómo fue este proyecto de 3D. Se usan 2 cámaras para fotografar los 2 dibujos. También son dos imágenes, ¿no? Que se ven una con un ojo y otra con otro. Y junto con esto, también estuve trabajando con los murales. Y aquí van a poder reconocer un poco el proyecto. Visualizar. Entonces este mural fue hecho en paneles de hormigón y también trabajando con 2 colores, en este caso blanco y negro, sobre las piezas de hormigón. Tiene 10 metros por 2,80. ¿Sigue en exposición ese mural, Andrés? Y está en un edificio que queda para la calle. Está bien, porque esto fue hecho en 2008, un poco antes de hacer el libro. Entonces tiene un poco el mismo lenguaje, la investigación con las texturas y ese trabajo de sumar los 2 colores en el papel. Y estas pues fueron las tentativas de trabajo de texturas y que las usé después en el libro El Invisible. Y son escalas muy diferentes porque algo tiene 10 metros y después del libro es así y, y las texturas son las mismas, entonces queda un poco así fuerte el libro. Muy interesante ver el mural y cómo se parecen Con los con el libro. protagonistas, sí. Sí, los protagonistas del libro, sí. Con Es la misma mirada. casi que la misma técnica, porque la verdad que se trataba de hacer un dibujo que era chico. Este primer dibujo acá, perdona pasar tan rápido. Este dibujo tiene como, el original tiene como, no sé, 60 centímetros de largura
y tenía que transformarlo a algo muy grande. Y no quería perder los detalles, entonces tuve mucho tiempo intentando sacar las texturas de los lápices en gran escala. Y entonces eso es lo que estaba intentando hacer. Muy Los lindo. collages y las texturas, sí, para obtener. Aquí en esta parte aquí se ve lo que es el lápiz y cómo hacer estas huellas y estas marcas que aparecen acá o aquí. Y ese material lo usé en Invisible. Todo este material para hacer estas texturas fue hecho en Invisible. Genial. Aquí, por ejemplo, para hacer la textura del lápiz, conseguimos una forma de ir pegando los papelitos y pegándolos en estas stencils, un stencil, y para obtener esas texturas raras de papel, de lápiz. Súper interesante. Y es una escala completamente diferente de un tamaño así para una pared gigante, ¿no? Ujú. Entonces, lo que quería por lo menos darles este contexto de los libros, y pues entonces yo creo que estaba ahí entre tres cosas: la investigación, como resumiendo ahora, esa investigación con el 3D, el vinilo, ese trabajo de los murales y los procesos de impresión. Sobre las ilustraciones, yo creo que una cosa que yo intenté hacer también es algo un poco metalingüístico. Entonces, la tapa del libro tiene, aquí por ejemplo, se ve, estos personajes entran en esta puerta. Esa puerta es como si fuera el libro, que tiene estos films rojos. Entonces los dos personajes entran acá y se meten al libro, y ellos que también tiene ese formato circular, ¿no? Con estas como puertas rojas. Es la misma idea que este. Entonces me gusta mucho esta capa, esta tapa, porque resume la idea del libro, que tiene esta puerta giratoria, así como es el proyecto. Entonces, y después aparecieron muchos libros así. Después estuve en un festival en Italia, y después, ya vi esa técnica, la conozco. Así, después, unos años después, apareció este tipo de proyectos que se usan estos films. Este es de 2011, ¿no? 2011 fue la edición de Brasil. Pues entonces es algo que hago mucho, que es trabajar estas técnicas, libros 3D o libros como este, o en fin, cada proyecto mío es algo que yo lo invento mucho a partir del texto y de la historia, todo el libro. Entonces, un poco eso es la idea. Muchas gracias, Andrés. No, Gracias. fascinante. Gracias a ustedes. Nada, Muy feliz de estar aquí. un gusto. Ahora nos cuenta Mariana un poco de todo el proceso de cómo surgió la historia del libro y todo el proceso creativo de hacer esta preciosidad acá. Claro que sí, pues muy contenta de estar aquí con todos ustedes y de verlos. Y bueno, la idea de este libro nació porque a mí me gusta mucho nadar y me gusta mucho el ambiente de la alberca pública. Entonces cuando yo iba, ahora hice una pausa, pero cuando iba a nadar me sorprendía muchísimo de cómo tantas personas tan diferentes podían llegar al mismo lugar, y cuando entrábamos todos en el agua nos transformábamos en algo más. Entonces, bueno, también viene de mi unión de mi unión y mi gusto por los peces y por los animales,
pero cuando yo entraba a nadar en esta alberca, yo sentía que tal vez me empezaba a preguntar si los peces podrían sentirse así también, esta conexión con tus pensamientos y cómo vas respirando abajo del agua. Lo disfruté mucho, lo disfrutaba mucho y todavía. Y bueno, el contexto completo de este entorno de la alberca, los colores, la transparencia, por ejemplo, los colores de las banderitas que ves hacia arriba cuando vas nadando de dorso, y entonces estos colores, la transparencia del agua, o ver cómo se modificaban las siluetas de las personas mientras estaban nadando, todo esto me inspiraba muchísimo. Yo decía, es que tengo que contarlo en un libro, tiene que ser parte de algo. Entonces, venía el concurso de Sharjah, en los Emiratos Árabes Unidos, el que me gusta mucho participar. Entonces, hice una serie de imágenes, les voy a ir mostrando algo. Entonces, hice una serie de imágenes para el concurso, fueron 5 imágenes. Ya pueden ver mi aplicación, ¿verdad? Hoy sí, aquí estamos. Hice una serie de 5 imágenes que... es que ya pueden ver esta, sí, ¿verdad? Esta imagen es una imagen del libro para mostrar justamente que esta fue bueno, mi escuela, mi alberca a la que iba, y entonces esta representación de todos los personajes que van a nadar. Esta fue una de las imágenes que sí envié al concurso, y otras más. La portada también fue parte del concurso, y cuando le mostré estas imágenes a Mónica Verne, que es editora de Alberto Ediciones, que es la editorial que publicó el libro en español, Nadadores, le encantaron las imágenes y me dijo, pues sí, ¿por qué no hacemos un libro? Entonces a mí me gusta mucho contar esta historia porque es un poco el sentido inverso en el que normalmente se debería hacer un libro, pero yo creo que esto de hacer libros y de hacer arte, pues es para romper reglas también y hacer las cosas al revés. Entonces, esta serie de imágenes se las enviamos a María José Ferrada, que es una gran poeta, y ella transformó, entendió este sistema de ser pez o de ser nadador. Me devolvió un texto maravilloso con el que yo seguí trabajando. Entonces, bueno, como les contaba, esta fue una de las imágenes originales de esa primera intención. Y bueno, este librero es mi librero con las peceras que yo tenía, que me regalaron una vez. Una amiga me regaló un pez. El pez ya no estuvo conmigo, pero siempre estuvo esa pecera ahí a la que yo le metía diferentes cosas. Y bueno, yo también solía tener una cama alta a la que subir por una escalera. También tengo una cobija azul. Tiene mucho de autobiográfico esto y de meter señales también ahí dentro. Y como ven acá en mi librero, pues me encanta colgar cosas, poner libros, y además se va transformando a lo largo de cada proyecto, ¿no? Cuando estuve haciendo este de nadadores, pues todo mi estudio estaba lleno de peces pegados y colgados, y entonces empezaron a combinar con otros personajes anteriores, y pude empezar a ver este tipo de uniones que me encanta hacer en mi trabajo, en la unión del cuerpo humano con otras cosas para expresar algo más. Entonces, en esta transformación, me salí. En esta transformación, ahí ya apareció. ¿Sí se ve? Vemos tu pantalla. Muy bien, muchas gracias. Este boceto. Entonces, me gusta mucho trabajar con collage, y fue con lo que estuvo hecho, una de las técnicas que utilicé para el libro, porque, bueno, como diseñador industrial me gusta trabajar mucho con piezas, como si fueran elementos de un aparato que se desarma y que pueden volver a ensamblarse. Entonces utilicé tanto recortes de papel como manchas sobre otros papeles y empezar a combinar. Entonces, bueno, mi libreta de bocetos siempre es mi mejor asistente. Me gusta mucho. A veces esos bocetos de la libreta terminan siendo parte de, y algunos son parte de las piezas finales del libro, y algunos son un poco ilegibles, pero otros tantos tal cual ya van apareciendo directamente en el libro. No veo la tercera imagen tuya. Muchas gracias por decirme. Algo está pasando aquí. A ver, voy a dejar de activar la función de compartir.
Está como congelado, creo. Ya vi, aquí. Si no, se las enseño a la próxima pregunta y así continuamos. Ya vi aquí, dejar de compartir pantalla. Lo siento. Aquí vamos. No, no se puede. Creo que se las enseño a la próxima y seguimos platicando. ¿Quieres que te compartimos alguna imagen? Les quería enseñar la siguiente, pero algo está pasando aquí conmigo. ¿Cuál querías enseñar? Tal vez puedo mostrar yo mi pantalla. Ay, muchas gracias. O Sí, David. La tercera, ¿no? ¿Qué la era? tercera, sí. A ver, creo que aquí va. Sí, no. La tercera. Ya lo intenté 3 veces. Déjame, Hay algún problema técnico por aquí. déjame ver. No puedo porque hay otro. Ah, Ahí está. ya está. Ya cargó. Debe ser algo de internet. Aquí está. Esta tercera. Entonces, una de las cosas que me gusta mucho hacer para mi trabajo es hacer gran cantidad de imágenes. Por ejemplo, de corales hice muchísimos. Aquí les muestro solo algunos. Y eso para seleccionar los mejores, porque en esa serie de 20 o 30 que hago, al final me quedo con el número 10 o con el número 2, pero de no haber hecho todos esos, pues no siguen, ¿no? Entonces, utilicé diferentes manchas en monotipo y siempre con el carboncillo, que es una de las herramientas que más disfruto utilizar. Tanto también como la combinación de texturas, me siento muy identificada también con la parte que nos contaba Andrés sobre cómo generar estas texturas. A mí me gusta mucho utilizar, por ejemplo, el frottage. En la primera imagen que les enseñaba, la que les decía que es sobre la escuela de natación. Sí, muchas gracias. Esta primera es un frottage y está trabajado con diferentes capas, porque ya después también lleva un retoque digital, pero bueno, la idea y la unión con las texturas es algo que siempre estoy buscando. Y de hecho, una cosa que le contaba ya a él hace unos días es que mis recuerdos y las cosas que siempre sueño, por ejemplo, tienen que ver con texturas, colores y formas, más que con caras definidas. Entonces, bueno, pues de todo este gran cúmulo de ideas fue que salió Nadadores, y después de una gran depuración de muchísimo trabajo que queda ahí. Y ahora con lo que he visto de Andrés me dieron unas ganas de ir a mis carpetas y sacar todo porque, bueno, voy aprendiendo también en el proceso y me sentí muy inspirada también de sacar eso como parte de la muestra del proyecto. Y también los colores, ¿no? Los colores reflejan mucho el brillo, ¿no? Sí. De la piscina. Sí, justo eso también, la parte de las tintas directas, porque ya después a través de un retoque digital, el uso de las tintas directas nos dio esa sensación del color que brilla debajo del agua, que es como un filtro azul de agua con luces y la textura del agua y de los azulejos, que hace que todo se vea como fosforescente. Entonces, ese sentido de brillo de las tintas directas, pues fue un plus, y fue fascinante ver cómo el proyecto fue creciendo y se fue transformando a lo largo del tiempo. Y es un proyecto al que yo quiero mucho porque, les digo, empezó la aventura en el concurso de Sharjah y después me llamaron para que las imágenes fueran parte de la identidad visual de la exposición de ilustradores en ese mismo año. Entonces, bueno, pues estaban los personajes, justo los que están al final del libro, estos personajes de aquí, que es como un cartel. Entonces estaban en grande toda esta imagen, y bueno, pues fue fascinante ver cómo los niños estaban haciendo las poses de los nadadores y tomándose fotos Sí. con ellos. Creo que uno puede encontrar en el Instagram del festival mismo chicos haciendo las posiciones de nadadores en las paredes. Quedó espectacular. Exactamente, sí.
Muchas gracias, Mariana. Realmente fascinante saber todo eso. Bueno, ahora vamos con Guilherme. Guilherme, cuéntanos la historia de cómo surgió. ¡Ah! La verdadera historia. Okay, can you hear me, everyone? Yeah, okay. Guys, I cannot speak Spanish. I can hear, but I cannot speak. So I'll try my English and okay, this book idea came to me living my days. I was returning from the supermarket, and when I arrived at the building where I used to live, I heard a big noise of a child screaming so loud, and I thought, who is this kid screaming so loud at this time of it was late in the night. So as I was climbing the stairs to my apartment, I lived in the top apartment. I could hear that the noise was louder, and when I opened the door of my apartment, I could confirm that the noise came from my apartment, and it was my son crying because he didn't want to take a shower, go to the shower, and my wife asked me, please do something with this kid. He doesn't want to go to shower. And so this was the spark to create the book. So I increased the size of this noise. It was not so big as the book, and I changed a bit of the end of the book, so it's not a kid trying to, I don't know, not going to take a shower, but it's a little bit different. So this was the main idea, and I'm an illustrator. I didn't write books, so I wrote the first book called The Ride, and so this idea for art came to me. I was so excited to create a new book, but I wanted to try a different kind of illustration. So I was thinking about some collages. I really like collages, and I work with my computer, digital illustration. But I thought, oh, to do this book, to make this book, to create the illustrations, I will try some collages with papers and pencils. And I know the work of André Sandoval, and I have the first version of the book here in Brazil. Wow. And I bought this book in 2011, so I can see my signature here. And I always wondered, oh, this guy is doing everything on by hand, even the lettering is by hand. And these things were in my mind, so I thought, this book is about loud noise, so I will make this noise as like with a hand lettering types, but I thought I would try to do this hand lettering, so I decided to create with pens, and didn't like the idea, and decided to cut some potatoes, and and carve some things to make some stamps, and was terrible. I didn't like anything. So I decided to go to the computer 5 minutes later, and I tried everything on my computer. So all the collages are in digital collages.
And some of the textures are by pencil. Let me show you something here. Let me see if I find. I don't know. Yeah, I have some pencils here. Some pencil here. As you can see here, some textures, but everything is digital. Oh, I like, so I keep my hands clean. I don't need to wash my hands after working with my computer. So yeah, this is how I created this book. I don't know if you know anything else, Yael, but this is the whole story of the book. Yeah, es una historia muy buena y creo que muchos padres le pasó algo parecido. A eso me refería Yeah. que es un libro que también es muy divertido para los chicos, pero es muy divertido para los adultos, porque ¿quién no pasó por una situación así? ¿No? Muchas gracias, Guilherme. Okay. Ahora les voy a hacer una pregunta a ustedes tres. Del punto de vista también como artista, pero también como lectores, me gustaría saber qué piensan ustedes, cómo ven la importancia de los libros ilustrados, especialmente los de América Latina, para los jóvenes lectores anglosajones de Norteamérica y de todo el mundo. Podemos empezar por el mismo orden que pasamos, ¿no? ¿Quieres empezar, Andrés? Pues, Pois é. pues Pois é. la verdad es que es una pregunta que para mí, que soy artista aquí en Brasil, no sabría muy bien cómo responderla porque no conozco el mercado americano y norteamericano en el caso, y entonces es algo que no sabría. Yo incluso quería hacerte esa misma pregunta a algún editor que tenga esa misión de hacer ese trabajo. Para mí, tener un libro publicado en Estados Unidos es una maravilla porque, en fin, fue la oportunidad de tenerlo tan bien realizado y tenerlo así en otra lengua. Me parece muy bonito. Y claro, pienso el libro como un instrumento para los educadores, para los padres. Entonces es un cambio también de repertorio, no sé cómo se usa esa palabra, pero Está bien, repertorio. digamos, de un universo que puede parecer muy similar, pero que la verdad es que tiene sus cosas muy de acá, de Brasil, de la forma como trabajamos. Entonces, eso me parece muy bien gráficamente, mostrar una otra forma de pensar el libro como objeto, en mi caso, por ejemplo, y pensar esos grafismos que muchas veces tiene que ver con, por ejemplo, texturas que remiten al trabajo de la xilografía, por ejemplo. Entonces, ese es un universo gráfico que trae una contribución, yo creo, muy enriquecedora para los lectores del norte, ¿no? Entonces, pero además de eso, no sabría avanzar mucho porque no conozco el mercado norteamericano. No, está muy bien. Está bien. Ahora pasamos a Mariana. ¿Qué opinas tú sobre los libros de Latinoamérica, los libros de ustedes acá para el público de los lectores en inglés? Sí, bueno, pues yo creo que el hecho de hacer libros o de ser lector, o sea, como dices, desde ambas vías, a mí me parece que es toda una aventura. Yo recuerdo cuando era niña y veía tantos libros y era una manera de viajar. Entonces yo sé que esta idea también es parte de un cliché,
pero creo que sí es una manera de transportarte y como de ver, como de ventanas a otros mundos y a otras realidades. Y ver otras realidades para saberte, como en una cuestión de humanización, para saberte similar a otros y también reconocer tus diferencias. Y esto me recuerda, por ejemplo, a hace poco que me invitaron a Sharjah, los Emiratos Árabes, para hacer un libro en Leporello. Y entonces, bueno, parte por los prejuicios y porque cuando había ido y las fotos que había visto, pues me hacían tener un prejuicio sobre cómo era estar en un lugar árabe. Y cuando llegué allá y estaban los amigos ilustradores y me enseñaron todos sus estudios de arte y me enseñaban los libros que hacían y los lienzos, creo que todas las fronteras se derribaban porque es que en el lenguaje del arte todos éramos iguales, todos éramos amigos. A mí se me olvidaba ya si estaba en mi país o en qué otro lugar estaba o si estaba soñando. Creo que es como parte de ser ciudadano del mundo y saber reconocer también las similitudes. Entonces, a mí me parece que es una gran fortuna hacer libros y que puedan llegar a tantos lectores y y el poder compartir las maneras de pensar, los sueños, las ideas extrañas y tampoco sin tratar de que sean tan moralizantes, sino por qué no compartir esta diversión a través de los libros. Sí. Ujú. No, gracias por compartir. Muy bueno. Guilherme, ¿qué decís sobre eso, sobre la importancia de los libros ilustrados de ahí a acá? Yeah, I think that you know, when I create my books, I don't think about some cultural theme or thinking about Brazil or thinking about some Latin America thinking or theme. But my stories, when I think of them, I create some maybe some universal stories, so kids worldwide can understand without they don't need to learn about cultural thinking about where I live to understand my books. It's just my way to create my ideas. I understand, and I really like some Brazilian or Latin American authors and illustrators that publish books in America that has some Latin context, or they talk about their countries or about their culture or about their I don't know, about their lives, something like that. Not my stories, but I think that publishing books there for me is showing showing that here we have some good books too, and good authors too, and I don't know, because historically the best books are from United States or Europe, you know, and they are great books. So, but today with internet, we can access to these books, to these authors' interviews, or understand their creative process and how they do this work, and we can show I don't know, the whole world that you can make great stories too. So I don't know. I think that it's my idea when I create my stories. So every child can read without needing to understand my culture. Sí. No, creo que los puntos de ustedes tres, como de cierta forma todos se cruzan. Estamos hablando de una narrativa muy visual, ¿no? Entonces cualquier uno puede entender lo mismo, a veces sin el texto, y el texto claro que complementa, pero es muy bueno traer esas narrativas para otros lectores.
Bueno, ahora parece que tenemos, nos quedan unos pocos minutos para preguntas del público. Muchas gracias a todos y vamos a ahora pasar a David con las preguntas que están en el Q&A, ¿cierto? Yes, thank you. Well, it's so great to hear and learn so much more about these artists whose books I've loved from a distance. I'm wondering from our audience, I think there are some questions about comparing the editions that have come out through Tapioca Stories. Were there any surprises or things that you noticed that were different about the original version of the book and the version that Tapioca Stories published? Where should we start? With who? Aisha, so I would like to check the question. Can you translate me very quick? It's like Sí, está preguntando cuál es la diferencia de la edición original con la edición de Tapioca entre los libros. ¿Qué encontraste distinto que fue? En tu caso, Andrés, trabajamos mucho. La edición salió un libro casi nuevo, ¿no? exactamente lo Mira, hicimos en plena pandemia de la forma más comprometidas y muy metidos en el libro. No salíamos de la casa ni para nada. Entonces fue muy curioso ese proceso. Realmente nunca había hecho algo así. Cuando ya él me invitó a hacer el proyecto, yo hacía muchos años que no tomaba este libro y a él vino y yo aquí encerrado a muchas semanas y entonces fue una buena oportunidad de trabajarlo, la verdad, porque estaba concentradísimo. sí, estábamos todo el tiempo con todo, que ven que los colores son diferentes. Pero eso lo que pasó es que nosotros cambió el film. El filtro no es el mismo que el filtro que era de... se Claro. nota acá. Espera, se nota acá el color, intentando agarrar los dos a la vez. Miren. Sí, hay uno que es un poco más rosado y el otro un poco más, no sé, más intenso, más oscuro. Y entonces hubo la oportunidad de cambiar el color y entonces fue muy, muy bonito y lo hicimos en Brasil y en esa editorial que trabajé. Teníamos poco dinero para realizar estos proyectos muy experimentales, entonces tienen una tapa blanda con el film que encontramos, en fin, tienen un rigor, digamos, de los medios, porque no teníamos mucho cómo hacerlo. Y entonces, por ejemplo, la forma de encuadernarlo es con un Acá, sí, grampo. como- Grampo en español. sí, Pero no me un acuerdo grampo cómo se llama. Stampo. con un estambo, como una cosa así. Y aquí Sí. ya en esta versión, Y ese como una capa dura ya. capa dura, quedó muy bien y conseguimos encontrar una forma a Y medio. cerrar el libro, porque no cerraba con los filtros. Es que el libro tiene aquí es un único doblez y entonces se mantuvo el proyecto, digamos, de un único doblez para un único cuaderno, digamos, con una única dobla y para los dos proyectos. Entonces es curioso ver incluso libros que tienen que son con un único cuaderno con tapadura. Y eso resultó bien. Y en fin, hicimos muchas experimentaciones para llegar a este punto que no desaparece. Fue casi que hacerlo de nuevo.
Ah, sí, justo tengo, incluso tuvimos que testear millones de colores, Claro, que tal como, vez a uno le parece lo mismo, pero no es lo mismo. con porcentajes diferentes de tonos de verde para hacerlo desaparecer o hacerse más fuerte encima de este film. Entonces, hubo ese tiempo de Sí. desarrollar el proyecto, sí. Fue muy interesante. Fue muy interesante, me gustó mucho hacerlo. Ujú. Mi libro también fue un libro de pandemia, también nació bajo el agua, también estuve trabajando encerrada. ¿Verdad? Sí, sí, y me recuerda también que pues hay muchísimas pruebas antes de obtener la versión final y es bonito tener la historia del libro, ¿no? Completa. Por ejemplo, de nadadores existe la pasta flexible, que también fue un ensayo, y hay otros colores también. Es casi imperceptible, pero el amarillo también es distinto. Pero creo que aquí en cámara se ve un poco diferente. Ah, ahora veo. Ajá. Y Más también un poco más grande acá en Estados Unidos, claro. siempre comparando los tamaños de Sí, publicación, sí, siempre sí, intentamos hacerlo, si posible, que también es un proyecto editorial en sí a veces, ¿no? maravilloso. Creo que es Andrés ya está. otra experiencia de lectura tenerlo tan grande. Abriendo la primera página con las cuerdas fosforescentes, desde ahí ya es una gran experiencia. Creo que acá por la cámara se ve un naranja, pero es completamente fosforescente y creo que el tamaño sí lo cambia todo. Creo que es una Y experiencia muy acá sí inmersiva. suena. Ujú. Sí. Bueno, Yeah, and I don't think that it changed a lot in my book. Just the cover. The cover. So yeah, this is the original cover, and but Yael wanted the tiger, so we changed for the tiger here. And I really like this cover. And this book was published in Portugal, and they wanted the U.S. The tiger. cover. Oh, we wanted the cover that you publish in America, and they like it too. We changed some words from the English in England, I think. Yeah, we did a completely new translation. Yeah, yeah. I even, no me acuerdo, pero empecemos desde el comienzo la traducción del portugués al inglés. But looking for these 3 books, I don't know, but I can say that the tapioca version is so beautiful. All the versions are so beautiful. They are so charming. Yeah, I can see on in the Andres book the difference between Brazilian and your version in the United States, and Mariana too, the size and the colors, and yeah, it's a hard work, but we make a good product, good No, masterpiece. Yeah. y también es muy importante que tipo, la idea de Tapioca es traer los libros para acá y que lo quieran leer. Y a veces detalles como el formato de hacerlo más grande hace una diferencia enorme en los shelves de la librería incluso, que acá no hay libros chicos. Entonces, es todo enfocado en todos los detalles para que salga lo más fiel al libro, pero que funcione para los lectores que estamos presentando ese libro. ¿Alguna pregunta más, David? ¿Cómo estamos de tiempo? Probably, definitely, but looking at our time, it has just flown. I've had so much fun hearing and learning so much, as has everyone in the chat is just sharing how much they appreciate the artwork, the books, and also having this amazing opportunity to get to meet you all and to learn more about how these beautiful books are made. So
on behalf of everyone here and at the Carl, thank you, Guilherme, thank you, Mariana, thank you, Andres, for creating this beautiful work. And thank you to Yael and Tapioca Stories for making this work in terms of the design of these books, as you were just speaking to. They're just such beautiful art objects. So I really feel like it's this amazing combination of really incredible storytelling, really beautiful artwork, and just the book itself is so beautiful to hold. So thank you to Tapioca Stories for bringing these amazing artists and these amazing stories that just might not wind up in enough readers' hands in America. Thank you for bringing them to us. And just a reminder to everyone who's joined, if you don't have copies of these books, you can purchase all of them at the Carl's website, which I've put in the link a few times tonight. Also, if you want to hang out and spend some more time with these artists, maybe even bring your families, we have another program with Tapioca Stories this Sunday morning at 11 a.m. Eastern time. I know we have folks joining from all over the world, so I'm not even going to try to translate that for your time zone. But it's going to be a really fun family program where we're going to get to draw together. So we're going to have a draw off, and I'm so excited to kind of see these artists in action, just letting their imagination and creativity fly, and we'll get to learn even more about the materials and the processes that they use when they're creating their artwork. So you're welcome to join us then as well. So thank you, everyone. Thank you so much. Muchas gracias. Thank you very much, everyone. Thank you, David, for having all of us. Yeah. Thank you, guys. Thank so you for nice. having us. Yes, we're so happy for being here. Yeah. Me too. Thank you. And thank you. thank you, everyone that come to listen to us and come with questions at this time late night. Absolutely. Thank you to everyone who joined, and for all of your incredible comments and questions in the chat. Have a great evening. Have a great evening, everyone. Buenas Or noches. Bye, morning guys. or afternoon. Or Have a great or day, morning. wherever you are. Bye-bye.